vamos a continuar con la temática que desarrollamos el jueves pasado, aunque me comí un reto del doctor De Santis porque me dijo que ya habían visto licitación pública con él. Entonces, bueno, fue como una suerte de clase de repaso a la anterior. Yo tendría que darles obra pública en el día de hoy, pero quisiera, antes de empezar, que me digan si han visto la parte general de los contratos. Sí, profesor, ya lo vimos eso, la parte general. No las escucho. Yo creo que la parte general ya se vio, profe. General, sí. Muy bien, genial. Les ruego que aunque sea uno me conteste para yo saber si me están escuchando. Igualmente, sí. profesor. Usted lo que usted dio la última clase, profe, sí. Y lo que es las excepciones a la licitación, todo lo que hablamos, yo no recuerdo que lo hayamos visto con... Bueno, genial. Entonces lo complementamos. No fue una clase en vano. No, para nada. No, profesor, fue muy útil. Que no les hubiese servido para nada. No, fue muy útil porque el titular dio otro enfoque, usted hizo otras precisiones, así que complementa perfectamente. Dele nomás que va fenómeno. Bueno, genial. Entonces no me siento tan mal. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de obra pública. ¿Les parece bien? Perfecto, profe. Perfecto, interesante. Bueno, yo voy a esperar 2 o 3 minutos porque veo que se está incorporando gente. ¿Les parece a ustedes que empecemos 1:15? Son 9, según mi computadora. Sí, 1:15 empezó la clase. Bueno, no hay problema. Perfecto. Tiempo que se porque veo que entran y salen, se ve que anda mal el sistema. Pero por favor, sigamos comunicados, hablemos de cualquier cosa. Chicos, los micrófonos, por favor. No, a la compañera. No, anda mal tu micrófono. Gracias. Perdón. Bien. Cecilia, se escucha mal tu micrófono, se te escucha pero muy mal. Ah, ok. Miren, yo lo que estoy viendo en el sistema, seguro a ustedes le pasa lo mismo, es que ingresa y sale gente. Recién éramos 60 y pico, ahora somos 57. Entiendo que no debe andar muy bien el sistema. Sí, es que cuando no escuchan, refrescan la pantalla, salen y vuelven a entrar para justamente lograr conexión de audio correcta, profesor. No se preocupe que va. Genial. En un ratito calculo que se va a normalizar. Bueno, sé qué es lo que... ahí me empiezo a ver, ahí empecé a verme. Desde la computadora se escucha como que hablan en inglés, entonces no... Y es muy molesto, por eso salimos y volvimos a entrar. Genial. Yo hice lo mismo recién. Estaba en la computadora, pero me habla en inglés, entonces... No sé. Las anécdotas que nos van a quedar de la virtualidad. Sí, es que si el sistema funcionara bien, es un sistema muy práctico, porque piensen ustedes que se ahorran un montón de tiempo, de viaje, están tranquilos en su casa escuchando la clase, que en el aula, bueno, obviamente es distinto porque se genera otro clima, pero en relación, si esto funcionara fenómeno, ustedes podrían hacer preguntas sin inconvenientes y nosotros podríamos contestarlas, ¿no? También sin problemas. La virtualidad, bueno, tiene la ventaja de que uno está en su ámbito de comodidad, ¿no? Por ejemplo, a mí me toca el fin de semana dar clases en Olavarría y cuando lo hacíamos en forma presencial, yo ya el viernes a la mañana estaba viajando y llegaba justo para dar la charla. Y bueno, trabajaba todo el viernes, todo el sábado, y cuando llegaba el sábado a la noche a casa estaba
destruido. Ahora me canso también porque son muchas horas, pero estoy en mi centro de comodidad, tomando un café mientras charlamos con los muchachos de allí. Así que tiene sus ventajas esto de la virtualidad, y entiendo que en un futuro quizás termine siendo el sistema más adecuado. Simplemente, bueno, hay que aceitar todo lo que es el tema de la conectividad, que es tan difícil, ¿no? Igual siempre alguna clase presencial es bueno tener, porque uno los conoce, los va palpando más de cerca. Si no, solo lo vemos el día del examen, que ya es una situación traumática para ustedes, muy aburrida para nosotros, y bueno, se limita a eso. Bueno, miren, cuando hablamos de una obra pública, ¿comenzamos, les parece? Así A mí me parece bien. Genial. Bueno, miren, cuando hablamos de una obra, nos estamos refiriendo a una creación humana. O sea, siempre que hay una obra, detrás de ella se encuentra la mano del hombre. Eso es indispensable. Ahora, cuando esa obra se transforma en una obra pública o nace como una obra pública, cambia quizás el actor, no el hombre como género, ¿no? Sino que cambia si ustedes quieren, el titular de la obra. Cuando hablamos de obra pública siempre está el Estado, a través de cualquiera de sus órganos. A cualquiera de los órganos administrativos pueden interponer o realizar o producir en forma directa o indirecta la realización de una obra pública. La obra pública se clasifica en 3 categorías bien diferenciadas. Construcciones, que pueden ser edificios, puertos, diques, etc. Trabajos, por ejemplo, el dragado de un río, el relevamiento, y también puede ser el servicio de industria. Por ejemplo, la organización e instalación de servicios industriales, es decir, un taller, una fábrica, etc. Pero lo importante es que nosotros tengamos en cuenta que cuando hablamos de obra pública, nos estamos refiriendo a una acción del hombre que lleva adelante un órgano público en forma directa o indirecta, es decir, por sí a través de sus propios órganos o a través de un contrato, que va a tener esa obra como objeto una finalidad pública. Recordemos siempre que el Estado tiene un solo fin, que es el fin público. Si nosotros vamos a lo que es precisamente el contrato de obra pública, tenemos que decir que no escapa a los lineamientos generales de los contratos. Es decir, que es aquel negocio jurídico regido por el derecho público, mediante el cual se crean relaciones jurídicas. Aquí estamos hablando del contrato en general, que ustedes saben que se caracteriza por el objeto del contrato, tiene que ser de orden público. El otro carácter, si ustedes quieren, es la participación de un órgano estatal o un ente no estatal en ejercicio de la función administrativa, y que obviamente goza de las prerrogativas especiales de la cual goza el órgano administrativo. ¿Por qué el Estado utiliza la obra pública como un instrumento de satisfacer una necesidad pública? Bueno, tiene que ver con el fin del Estado. La administración, para el cumplimiento de sus fines,
puede requerir de la necesidad de la construcción de una obra o de determinadas instalaciones. Claro, para considerarlo público, como dijimos antes, debe satisfacer una necesidad colectiva. Y debe realizarse, que es otro requisito no menor, con patrimonio estatal. Entonces, como dijimos antes, entendemos por obra pública a cualquier construcción o instalación producto del trabajo humano fomentado por un órgano estatal. Como les dije antes, hay dos formas de realizar la obra: en forma directa, a través de los órganos propios del Estado, o en forma indirecta, cuando el Estado, en uso de sus atribuciones, delega dicha construcción a un tercero a través de un contrato de obra pública. También, otra figura es la concesión de obra pública. Son las dos modalidades. Hoy nos vamos a limitar a la primera. Podemos conceptualizar la obra pública de distintos puntos de vista. Un punto de vista objetivo, es decir, que dentro de la obra pública quedan comprendidos los bienes muebles, los inmuebles, los objetos inmateriales. Desde el punto de vista subjetivo, se refiere al sujeto que realiza la obra, y desde el punto de vista ¿Se cortó, chicos? ¿O es a mí? Sí. No, Sí, se cortó. Hola, hola, ¿me escuchan? Ahí está de volvió. vuelta. Sí, sí. Ahí está. Sí, se cortó, doctor. Sí, Se cortó. sí, hay alguien que me silencia. No sé quién es, pero ya me silencié otras veces. Pero no sé quién es. Díganos, doctor. No, es que no Damos tengo la idea. mano. No tengo idea. Chicos, ¿dónde me quedé? ¿Hasta dónde me escucharon? El la parte sujeto, punto de vista objetivo, y sujeto que realiza la obra. Bueno, lo repito, quédense tranquilos. subjetivo. Desde el punto de vista objetivo se refiere a los tipos de obra que puede realizar la administración pública. Como ustedes saben, van a ser sobre inmuebles, sobre muebles, sobre objetos inmateriales, etc. Cuando nos referimos al elemento subjetivo, nos estamos refiriendo al sujeto que realiza la obra, el propio órgano administrativo o un tercero. Y cuando hablamos del concepto finalista, es que la obra debe ser considerada una obra pública, es decir, que está destinado a satisfacer un interés o una utilidad pública y que puede estar dirigida a un número indeterminado de personas o a un grupo determinado de personas. La obra pública no necesariamente tiene que ser para toda la población, sino, por ejemplo, para la población que va a hacer uso de esa obra. Entonces, si vamos a un concepto, podemos decir que la obra pública es un bien que pertenece a una entidad pública y que tiene por finalidad satisfacer un interés colectivo y general. Bien, para satisfacer ese interés colectivo
y general, necesitamos de ese negocio jurídico productor de relaciones jurídicas, que es el contrato. Nosotros podemos decir que el contrato de obra pública es el medio o forma que tiene la administración pública para realizar una obra. Como les dije antes, no es el único medio, porque en realidad, si la administración pública realiza la obra pública por sí, no necesita de ningún contrato. Bastará con la partida presupuestaria, con el proyecto de obra que pueden crear los mismos órganos administrativos, y podrá llevarla adelante con sus propios empleados u obreros. También podemos hablar de la concesión de obra pública. Cuando nosotros hablamos de contrato de obra pública, sustancialmente en esto coinciden la mayoría de los autores, nos estamos refiriendo a una locación de obra. Mediante esa locación de obra se intenta alcanzar un resultado. Y el resultado de todo contrato de obra pública es la finalización de la obra que se pretende. Por eso nosotros podemos conceptualizar el contrato de obra pública como todo procedimiento mediante el cual el Estado o entidades públicas no estatales, indirectamente a través de terceros, llevan adelante la realización de una obra pública. Repito, el contrato de obra pública es un procedimiento mediante el cual un órgano estatal o un ente público no estatal que se encuentra en función de la actividad administrativa, en forma indirecta, es decir, a través de un tercero, llevan adelante la realización de la obra. Ahora vamos a hablar de los elementos que forman el contrato de obra pública. Que se asocia mucho con lo que dijimos hace un rato, que eran esa suerte de caracteres de la obra. El primer elemento es el subjetivo, que además está a decirle que es un requisito indispensable para que exista un contrato de obra pública. Y es que necesariamente uno de los impulsores de la obra, me voy a corregir, una de las partes del contrato debe ser un órgano del Estado en cualquiera de sus manifestaciones, Estado nacional, Estado provincial, Estados municipales, sus entidades descentralizadas, y las personas jurídicas públicas no estatales, que como les dije antes, son aquellas que se encuentran en el ejercicio de la función administrativa sin ser un órgano del Estado, sino que tienen esa capacidad por delegación legal. Es decir, las personas jurídicas públicas no estatales son aquellas que cumplen una función que debiera cumplir el Estado, pero que el Estado se los delega sin incorporarlo como órgano estatal. Un ejemplo registro del automotor.
Los colegios profesionales es un ejemplo de eso. ¿Alguien me comentó algo? No, el registro del automotor también podría ser. Por ejemplo. ¿Mm? Es decir, se encuentra en ejercicio pleno de una función administrativa sin ser un órgano estatal. Pero para eso necesitan una ley. Por eso hablamos de personas jurídicas públicas, no estatales, no forman parte del Estado, aunque cumplen una función estatal. El otro elemento, muchachos, es el material. Cuando hablamos del elemento material, nos estamos refiriendo al origen de los fondos que van a sostener la realización de la obra. De más está comentarle que ningún proyecto de obra puede materializarse, es decir, comenzar con la celebración del contrato, si no se cuenta con la correspondiente partida presupuestaria. El elemento material nos indica de dónde surgen los recursos que sostendrán la realización de la obra. Por ejemplo, en el orden nacional son los fondos del Tesoro. Una parte de la doctrina no coincide con esta teoría y dice que basta con que la obra sea realizada o impulsada por un órgano estatal para ser considerada una obra pública, sin importar de dónde provienen los fondos. En realidad, mayoritariamente, todos nosotros sabemos que ningún impulso contractual puede llevarse adelante si no se cuenta primero con la partida presupuestaria, ni siquiera la contratación de un agente público, si no hay una partida. Bueno, cuando hablamos del elemento objetivo es el mismo que dijimos antes, es decir, ¿qué tipo de obras podemos realizar para que sean consideradas públicas? Bueno, cualquier tipo de obra, no solo inmuebles, sino también muebles, incluso objetos inmateriales, como puede ser una obra artística. Por ejemplo. Y por último. Por ejemplo, el peaje, doctor. Bueno, el peaje es una concesión de obra. Pero Sí. ya vamos a llegar a eso. El peaje es un sistema muy... el peaje no, la concesión de obra es un sistema muy particular en donde se caracteriza más por la forma de retribución que tiene la empresa o el tercero que realiza la obra, ¿no? Y además, no solo no solo cómo se genera, sino quién lo paga, ¿no? Ustedes van a ver, que luego lo vamos a estudiar, que las obras públicas que se realizan por concesión, si bien están determinados para todo el universo de personas, solo van a pagar esa obra aquellos que utilicen concretamente la obra, como es el caso de los peajes. Esto no significa que el Estado no subvencione o garantice un monto mínimo. Vieron que a veces se generan congestiones en los peajes y bueno, tocan bocina para pasar y abren la barrera. Bueno, la gente que dirige el peaje probablemente abra la barrera para no tener problema, porque si no podrían cometer una suerte de delito, ¿no? No sé, privación ilegítima de la libertad, se me ocurre. Y uno puede decir, bueno, qué bárbaro, pasamos gratis. No, muchachos, no pasan gratis. El Estado garantiza un punto medio, una plataforma mínima en la cual si no se cubre con el monto que pagan los usuarios, lo aporta el Estado. Así que bueno, no son tan buenas las empresas, ¿no? En ese aspecto. Y está bien que así sea. Si no hay rentabilidad, no tiene sentido la inversión. Bueno, pero al margen de eso,
Ya vamos a ver el tema de licitación de obra, que es muy interesante. Pero siguiendo con los elementos de la obra pública, tenemos el elemento teleológico. Teleológico, que no es nada más ni nada menos que la finalidad que persigue el Estado con la realización de un contrato de obra pública, es decir, la obra pública en sí misma. ¿Hasta acá me doy a entender, muchachos? Perfecto, Doc. ¿Le puedo hacer una consulta? Sí, claro. Lo que yo me perdí, me quedé en el primer elemento. En el primer elemento subjetivo. Bien. El elemento subjetivo está relacionado al sujeto que va a impulsar la realización del contrato, que puede ser un órgano, el Estado en cualquiera de sus manifestaciones. Ustedes vieron que el sistema argentino tiene un sistema de máxima descentralización, ¿no? Tenemos los estados, tenemos una descentralización vertical y una horizontal. La vertical es Estado nacional, estados provinciales, estados municipales. La horizontal es poder legislativo, poder judicial, poder ejecutivo. Es decir, y esto se replica en todas las provincias, y en el caso de los municipios se divide en el departamento ejecutivo y departamento deliberativo en el caso de la provincia de Buenos Aires. Cada provincia tiene su propio sistema. Recuerden ustedes que la provincia de Buenos Aires, junto con Santa Fe, no me acuerdo si era el Chaco, la última provincia, no reconocen la autonomía municipal, o sea que son entidades autárquicas. Entonces, bueno, ahí se podría decir que la descentralización se ve un poco más atenuada, pero no mucho. Lo cierto es que sin importar quién impulse la obra, el elemento subjetivo está relacionado sobre el sujeto que lleva adelante la celebración del contrato. Perfecto, Doc, gracias. Y el elemento material, bueno, de ver de dónde salen los fondos, ¿no? Que no es un tema menor. Muchachos, en la práctica, ustedes lo van a, bueno, si tienen la posibilidad de luego trabajar en esto, sepan que en la práctica no se impulsa jamás un contrato de ninguna naturaleza si el elemento material no se encuentra previsto. Es decir, si no se encuentra con los recursos económicos para llevar adelante, en este caso, la obra. A eso nosotros llamamos partida presupuestaria. Pero no solo para esto, para todo. Si no hay partida presupuestaria, no se puede llevar adelante ningún tipo de contrato, obviamente de obra pública, ¿no? Entonces dijimos que los elementos eran subjetivo, material, objetivo y teleológico. Subjetivo, que sea un órgano del Estado. Material, que tengan los recursos. Objetivo, el tipo de obra que se va a realizar. Teleológico, el fin que se persigue con esa obra. Que si no quieren equivocarse, el fin siempre es un fin público. Que es el único fin que tiene el Estado. El interés público. Bien, si hasta acá nos entendimos, me gustaría hablarles de los caracteres del contrato de obra pública. Sí, profe. Los caracteres, el primer carácter es la bilateralidad del contrato. Es decir, el contrato ¿me escucha? Sí, se escucha. Perfecto. Quedó en el contrato. Después, si habló doctor, no lo escuché yo. El contrato. Bueno, a ver. Les decía que los caracteres del contrato de obra pública son 3.
El primero de ellos es la bilateralidad, es decir, que involucra dos partes. Bilateral o sinalagmático, lo van a encontrar así en los temarios, en donde una de esas partes tiene que ser un órgano del Estado. La contraparte puede ser tanto una persona física como una persona jurídica. El Estado es el que encarga la obra, el particular quien la realiza, pero la realiza en nombre del Estado. El otro carácter es que es oneroso y conmutativo. Esto quiere decir que no existe el contrato de obra pública que sea a título gratuito. Siempre exige una prestación en dinero por parte del órgano estatal. ¿Se me escucha? Porque acá me escriben de que no me están escuchando. Sí, yo lo escucho. Sí, se escucha, profesor. Bien, Sí, está bien. Profesor, Se le escucha bien, doctor. Sí, se lo escucha bien. genial. Entonces dijimos que no existe el contrato de obra pública a título gratuito. Siempre es de carácter oneroso. Ante la realización de la obra, el Estado, sus órganos, tienen la obligación de una contraprestación. Esta contraprestación siempre es en dinero. Y decimos que es conmutativo porque debe mantener la relación de igualdad entre las partes. Es decir, que la realización de la obra tiene que estar acorde con la contraprestación de pago. Si no, existiría por parte de la administración pública un enriquecimiento sin causa, lo cual es inaceptable. Y por último, tenemos el carácter de formalidad o formal. Es decir, que todo contrato de obra pública requiere un perfeccionamiento previo. Es decir, el consentimiento y posterior firma del instrumento. De más está decirles, muchachos, que los contratos de obra pública siempre requieren la formalidad de ser escritos. Discúlpeme, ¿cómo se llama este carácter? Formalidad. Gracias. Ahora, recuerden ustedes lo que vimos en la clase pasada. Dependiendo del monto de la obra que se va a realizar, se activa en forma automática el procedimiento licitatorio. Cuando no es que la contratación de una obra pública va a ser en forma directa. No, eso es muy difícil que ocurra, por los montos que se manejan y para asegurar la transparencia, salvo que la obra sea muy pequeña. No sé, se me ocurre pintar una oficina. Bueno, en ese caso no vamos a hacer una licitación pública, se hará un concurso de precio y se elegirá a la empresa o a la persona que realice la pintura. Pero si tenemos que realizar un camino, siempre va a ser por obra pública. ¿Tenemos que hacer una cuadra de asfalto? Bueno, eso se genera a través de una licitación pública. Hay alguien que quiere hablar, me aparece acá en la computadora. Una señora o señorita. No sé si alguien quiere hacerme alguna pregunta. No, bueno, sigo. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que el
el procedimiento licitatorio es aquel que resulta más idóneo para la realización de un contrato de obra pública. Bien. Claro, el sistema de contratación se puede generar de distintas formas. Es decir, que existen distintos sistemas de contratación, sin importar el instrumento que se lleve adelante o el procedimiento que se lleva adelante, que es el procedimiento licitatorio. En el pliego de bases y condiciones por el cual se estimula la realización de una obra pública, lleva implícito en el pliego, ese reglamento, lleva implícito la forma o el sistema en que se va a terminar abonando la obra pública. Entonces, el sistema de contratación, no sé si ha sido claro, quizás los confundo, porque hablo de sistema de contratación, porque la obra pública puede adoptar distintos sistemas de realización de la obra, es decir, por trozos, por pedazos de obra, y la manera en que se va abonando esa obra. Por lo general suele haber un anticipo financiero por el cual la empresa empieza a trabajar, pero después va a haber un sistema de pago, que lo veremos más adelante, que es a través de los certificados. Pero todo eso va a estar estipulado en el contrato que van a firmar las partes. Por eso cuando hablamos de sistema de contratación nos estamos refiriendo a la forma en que se va a realizar la obra y se va a abonar. Entonces tenemos distintos sistemas. El primero de ellos es por precio unitario. Precios unitarios. En este sistema se realiza un cómputo métrico total de la obra y se establece un precio unitario por medida y por ítem. Repito, en el precio unitario es un sistema mediante el cual se realiza un cómputo métrico de la obra y se establece un precio unitario por medida y por ítem. ¿Por medida y qué dijo, doctor? Ítem. Por ejemplo, se me ocurre, por metro de obra, por metro cuadrado de obra, por sistemas de ingresos, o sea, puertas, o sistema de ventilación, ventanas. Entonces, se va a establecer un sistema en donde se hace un cómputo métrico general y se establece un precio por, como dije antes, por medida o por ítem. El ítem puede ser múltiple, no puede tener 50 ítems, dependiendo de la obra que estamos realizando. Por ejemplo, si estamos haciendo una carretera, bueno, por kilómetro de carretera construida. ¿Me explico? Un ítem podría ser los cordones de la carretera o los retornos, cada tantos retornos, un retorno cada 10 kilómetros. Bueno, entonces, la obra se puede pactar el pago de esa manera. A eso llamamos precios unitarios. Luego tenemos por ajuste alzado. Ajuste alzado. En este sistema se va a convenir un precio total, global, previo e invariable para la realización de la obra pública. Repito, en el sistema de ajuste alzado se fija un precio
ese precio es por toda la obra. Y se fija antes de celebrar el contrato, de manera tal que ambas partes puedan manifestar su conformidad, es decir, hacer valer su voluntad contractual. Perdón, profesor. En Sí. este caso, ¿cómo operaría la Sí. inflación, por ejemplo, que en un país como el nuestro es desde incidencia? Bueno, eso es un lío bárbaro. Eso es un lío bárbaro. Pero más adelante vamos a ver que hay un sistema que se llama ecuación económica financiera. La ecuación económica financiera es un sistema de cómputo en donde el particular, ¿no? Es decir, la persona que recibe la realización de la obra. Esperen un segundito que no sé qué pasó. Bueno, ¿me escuchan? La ecuación económica financiera es un sistema que permite restablecer el equilibrio que se altera por cualquier circunstancia ajena a la voluntad de las partes. Entonces, hay un principio básico que es el principio de concordancia e igualdad entre la prestación realizada por el tercero y el pago o contraprestación que realiza el Estado, obviamente en dinero. Entonces, cuando esa ecuación económica financiera se desequilibra, es decir, cuando hay un proceso inflacionario, como el que me acaba de decir el compañero recién, y resulta ser que se pactó una obra por 10 pesos, pero donde esos 10 pesos se incluía todo el dinero que necesitaban para hacer la obra, más la ganancia del empresario, resulta que al año esos 10 pesos no alcanzan ni siquiera para pagar los materiales. Bueno, en ese caso, la ecuación económica financiera tiende a estabilizar esa diferencia, porque si no se estabilizaría, estaríamos en el supuesto que hablamos anteriormente, que es el enriquecimiento sin causa. Entonces, la administración no puede pagar menos de lo que vale la cosa. Entonces, esta ecuación económica financiera sirve como elemento de equilibrio para restablecer el equilibrio económico entre las partes. No sé si me di a entender, muchachos, o fui muy complejo. Sí, profesor, perfecto. ¿Se me entendió? Se entendió, profe, se entendió. El único detalle, Entonces, eso es un proceso... A ver, en los contratos, más en nuestro... Sí. Perdón, ¿eso es un proceso que ya No está escuché, perdón. establecido dentro de la contratación o surge de un Sí, proceso claro, aparte? sí, claro, sí. No. Mira, por lo general, todos los contratos tienen estipulada esa suerte de reajuste, ¿no? Sobre todo por el sistema económico argentino, ¿no? Si no, no se podría celebrar ninguna obra a futuro o los precios serían siderales, porque vos tenés que prever que, a ver, ¿cuál es el objetivo de realizar una obra por parte del Estado? Que la obra se termine. Si vos no tenés elementos de prevención que puedan suplir cualquier desbarajuste económico, obviamente que sea relativamente lógico, ¿no? Entonces, el efecto negativo inmediato es la no realización de la obra, no el cumplimiento del fin público. Entonces, ante esa situación es que el Estado, en conocimiento de que puede haber situaciones que altere la ecuación económica financiera, es que establece este sistema de reequilibrio, de establecer un equilibrio. Generalmente están todos los contratos vienen estipulados con esto. En la hipótesis de que no estuviera estipulado con este sistema, lo cual puede y de hecho ha ocurrido, bueno, la realidad de los hechos lleva a que el Estado, con el objeto de satisfacer esa necesidad pública, acepte esta suerte de equilibrio económico. Porque si no,
la consecuencia inmediata negativa, como les dije antes, va a ser la de no realización de la obra, y eso no le interesa a nadie. La idea es que la obra se realice. ¿Me explico, muchachos? Entonces, cuando se les pregunte ¿qué es la ecuación económica financiera? Bueno, es una ecuación matemática tendiente a restablecer el equilibrio contractual entre las partes. Así de simple. Es una pieza económica para establecer el equilibrio entre quien paga la obra y quien recibe el pago. Claro, si estamos hablando en una situación de fuerza mayor o entramos en la teoría de la imprevisión, bueno, ahí ya estamos en otro tema. Fuerza mayor y teoría de la imprevisión, bueno, ahí ya hay otras variables y se analizará cada caso. La teoría de la improvisación es tendiente a la no realización del contrato por parte del contratista que no lo quiere llevar adelante, y en cambio si aduce fuerza mayor, bueno, es que quiere renegociar el contrato, ¿no? Al menos eso es lo que entiende la doctrina. Pero ya vamos a llegar a esa parte, no los quiero marear. Voy a quedarme con el sistema de contratación por ahora. Entonces dijimos que teníamos, no sé si contesté la pregunta que me hicieron. Sí, o me fui por las ramas. Sí, profesor, perfecto. Sí, bien. Sí, entonces, los sistemas de contratación son 3. Precios unitario, ajuste alzado, costes y costas. Precio unitario es un sistema métrico, se computa por metro de obra y se establece por un precio cada metro de obra. Y también puede establecer distintos ítems y fijar un precio por esos ítems. El de ajuste alzado es cuando se fija un monto total por la obra a realizar, el cual, como característica más importante, es que es previo a la celebración del contrato y que en principio sería invariable, en principio, salvo que haya estos desajustes económicos de que estuvimos hablando recién. Y por último, tenemos el sistema de costes y costas. En este sistema diferenciamos 2 situaciones, el de costes y costas. Mediante este sistema se paga el valor de los materiales y de la mano de obra, más un porcentaje por la labor del contratista. Repito, en el sistema de costes y costas se paga, la administración paga en forma diferenciada la mano de obra y los materiales que se utilizan, y aparte abona la ganancia del contratista. Cuando hablamos de costes, nos estamos refiriendo a los gastos efectuados, mano de obras, materiales. Y cuando hablamos de costas, son las utilidades que obtiene el contratista por la realización de su tarea. Profesor, ¿y la mano de obra no constituiría la ganancia del contratista también o es...? Bueno, en la hipótesis de que sea una obra donde solo trabajara el contratista, bueno, podríamos decir que sí, pero en las obras públicas, los por lo empleados, general son un montón, muchos. Imagínate vos la realización, no sé, de un hospital, cuántas personas trabajan, ¿no? Y el contratista generalmente no es el que trabaja, es el empresario que lleva adelante la obra. Lo llevé al chiquitaje del contrato, como de obra y servicio. Sí, ¿sabés lo que pasa? Que, Martín, cuando es una obra donde lo puede llevar adelante una sola persona, no se utiliza quizás una licitación pública, ¿no? Porque los montos generalmente son muy pequeños, entonces puede haber una contratación directa. Entonces, en ese caso, no hace falta fijar un sistema de contratación. Se fija un precio, que será el de ajuste alzado, y bueno, y se le pagará al tipo por la tarea que haga. Imagínate vos, un despacho que tiene, no sé, 3 metros por 3 metros, serían 9 metros cuadrados. Bueno, un despacho muy chiquito, ¿no? Y se lo quiere pintar, bueno, no tiene ningún sentido implementar un sistema de contratación que no sea de forma directa. Ahora, si
si vos querés, bueno, podría ser que la mano de obra esté incorporada en la ganancia si la tarea es unipersonal. No, por lo general no lo es, entonces se toma como un gasto más la mano de obra de los empleados. Para el sistema empresarial, y está bien que así sea, no es una crítica, la mano de obra es un gasto. Para cualquier empresario, cuando calcula los gastos que va a tener en la realización de una obra, incorpora la mano de obra, con todas sus variables, ¿no? Porque no es solo la hora hombre, hay un montón de variables, seguro, ART, en fin, un montón de cosas que lo tiene que calcular por la cantidad de personas afectadas al sistema de obra. Porque imagínate que no hay... no se puede incluir en ese caso la mano de obra como un sistema de ganancia, no, para él es un gasto. Y si el Estado lo separa como un elemento y lo considera un coste, bueno, es porque hay una serie de elementos accesorios a la obra que tiene que ver con el empleo de los obreros. Entonces no se lo considera en los casos como el que estamos viendo una ganancia. Bien, Profe, entonces dijimos, sí, una preguntita de este tema. las que vos quieras. Bueno, en el apunte que está en el aula dice que lo que es la suma de estos dos rubros, de costes y costas, se traduce en el precio de la obra. ¿Precio se refiere al primer ítem que usted habló en precio unitario o es otra cosa? No. Se está refiriendo al precio total. Se está refiriendo al precio de la obra. Es decir, nosotros diferenciamos los gastos que se efectúan para la realización de la obra, por un lado, y por otro lado la ganancia del contratista. Ahora, si vos sumás ambas cosas, es el precio final de la obra. ¿Cuál es el precio final de toda obra pública? El precio que se termina pagando por ella, sin importar la forma o el sistema de contratación. Porque, si, por ejemplo, en el sistema de precio unitario, vos pagás por metro de obra y por ítem. Ahora, vos podés pagar, por ejemplo, 1.000 pesos el kilómetro de asfalto. Ahora, la obra no sale 1.000 pesos. Vos hiciste 100 kilómetros, valdrá 100.000 pesos, si es que hice bien la cuenta. No sé si me explico. Es decir, cuando nosotros hablamos de precio final, es lo que salió la obra en su totalidad, que por lo general se encuentra presupuestada al momento de la celebración del contrato, salvo las variables que lógicamente ocurren en un sistema económico como el nuestro. Pero, por ejemplo, ustedes, no sé la edad que tienen, pero si recuerdan, una obra pública se hizo en la década del 90, donde existía un sistema de convertibilidad y donde en vez de inflación teníamos deflación, es decir, las cosas salían más baratas con el paso del tiempo. En ese caso no había ninguna necesidad de que existiera una ecuación económica financiera que restablezca la paridad, salvo que la deflación sea tan alta que existiera un perjuicio por parte del Estado. Entonces ahí tendría un sistema positivo para la administración pública la instar ese equilibrio financiero, pero salvo en esa época siempre hemos sido un país con inflación, ¿no? O sea, profe, que son los tres sistemas que yo lo que leo que son similares, pero no son lo mismo entonces. No, a ver, lo vemos por separado porque no es la misma cosa. Son la forma que tiene la administración pública de contratar. Cada órgano elegirá lo que considere más apropiado a sus intereses. No es que los tres se implementen en forma continua. No. Se van a implementar conforme el objetivo que se busca con la obra. Por ejemplo, si es la contratación de van a ser 3 aulas, ¿no? En un colegio, bueno, supuestamente 3 aulas en 1 o 2 meses tienen que estar terminadas. Entonces ahí no tiene demasiado sentido el precio unitario, utilizarán el ajuste alzado. En 2 o 3 meses no va a haber muchas variables.
Pero, por ejemplo, estamos hablando de hacer un hospital que quizás lleva 5 años construirlo, bueno, hay que elegir otro sistema, porque el sistema de ajuste alzado, obviamente, con una inflación como la que tenemos nosotros, no puede llevarse... Lo más probable es que la obra se paralice a los pocos meses, porque con los montos no se llegan a cubrir ni siquiera los costos. Entonces, cada obra tiene... En primer lugar, cada ente estatal elige el sistema que mejor le parece. ¿El contratista acepta o no acepta? No puede discutir la forma, ¿no? Si es una obra de envergadura, habrá una licitación pública donde hay un pliego y donde se establece la forma de pago. Generalmente se utiliza el del precio unitario, generalmente, salvo que la obra sea muy pequeña. Y en el tema de las concesiones de obra pública, ahí aparece el tema de costas y costas, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, es otra la forma en que se paga la obra. Aunque siempre hay regulación estatal, ¿no? Ok, pero ahora sí me quedó más claro. Muchas gracias. ¿Sí? Bueno, genial, muchachos. Bueno, tenemos que ir al régimen legal de, que es lo que nos interesa a nosotros, del contrato de obra pública. Bueno, cuando hablamos de régimen legal, el primer punto que tenemos que tener en cuenta es que la celebración de un contrato de obra pública debe contar con crédito legal. Es decir, si no hay un presupuesto, no puede haber una obra pública, no se puede impulsar una obra pública. Y ese crédito legal suficiente debe contar con la autorización legislativa, es decir, el Poder Ejecutivo que va a llevar adelante la realización de la obra pública debe contar con el acuerdo de del Congreso para poder efectuar el gasto. El gasto de la obra pública se encuentra autorizada en la Ley de Presupuesto. También puede ser autorizada por una ley especial. Cuando se cuenta con la autorización del presupuesto o a través de una ley especial, significa que existe crédito legal. ¿Qué quiero decir con esto, muchachos? Que cuando se realiza una obra pública, el Ejecutivo no puede obrar a su antojo, porque quien determina el presupuesto para la realización de obras, quien determina las partidas, es el Congreso. También es cierto que en caso de necesidad podrá cambiarse el destino de una partida u otra, pero la autorización legal para gastar está. A eso nosotros llamamos crédito legal. Si no hay crédito legal, no se puede llamar a licitación pública. Con esto lo que estamos diciendo es que para llamar a una licitación pública se debe contar previamente con la autorización legislativa para gastar. Solo la administración pública puede actuar en forma discrecional ante una situación de urgencia o emergencia pública. ¿Puede repetir esto último, Doc? Sí, cómo no. La excepción al requisito de crédito legal se da en los casos de urgencia pública. Es decir, que en estas situaciones cuando la administración actúa en forma discrecional. Además está decir que la urgencia debe ser objetiva, reconocida e imprevisible. Objetiva, reconocida e imprevisible. Es la única excepción. Esto nos lleva a los derechos y deberes del contratista y de la administración.
Cuando hablamos de los derechos del contratista, el derecho más importante es el pago del precio de la obra. En algunas licitaciones públicas, en algunos contratos, el contratista tiene el derecho de pedirle a la administración autorización para ceder, transferir o subcontratar. Y yo acá me voy a detener un solo minuto para recordarles a ustedes lo que vimos cuando analizamos licitación pública, que la administración pública hace un largo procedimiento, que es el procedimiento licitatorio, para obtener o elegir al cocontratante. El cocontratante que gana la licitación pública no puede ceder la licitación pública, por más que tenga autorización del órgano estatal. ¿Por qué? Porque violaría el principio de transparencia e igualdad entre las partes. Imaginen ustedes, la empresa A gana la licitación, participa en la licitación pública. La empresa B no reúne los requisitos para presentarse en la licitación pública. Y después la empresa A le cede a la empresa B la obra. Eso no puede pasar. Eso no se permite dentro del proceso de cesión. Cuando habla de cesiones, bueno, puede ceder cuando la obra está casi terminada, le falta muy poco, en fin. Puede subcontratar, bueno, en algunos casos está autorizado, en otros no. Pero como todo está previsto en el pliego, este derecho es un derecho muy subliminar, si ustedes quieren. Lo que sí tiene derecho el contratista es que una vez terminada la obra se la reciba el órgano administrativo. También tiene el derecho a que se le reintegre la garantía y el fondo de reparo. También tiene el derecho de contar con un plazo, una vez entregada la obra, para subsanar los defectos de la obra. Y también tiene un derecho muy importante, que es la de rescindir el contrato por causas imputables a la administración pública. ¿Eso es lo que se le dice hecho al príncipe, profesor? No, el hecho del príncipe es una situación que se puede dar en un contrato de obra pública, pero no es esto en particular. Mira, el hecho del príncipe es cuando el Estado, no en la obra pública, sino en forma general, adopta una disposición que hace imposible que el contratista pueda llevar adelante la obra. No sé, se me ocurre, importamos de Uruguay cemento. Bueno, cerramos la importación. El tipo tiene que salir a comprar cemento aquí en Argentina y sale más caro. Bueno, ahí puede invocar la teoría del príncipe, una situación especial que no se encontraba prevista y que coloca en una situación de riesgo para el cumplimiento de por parte del contratista en la realización de la obra. Pero no, acá lo que se refiere, por ejemplo, imagínate vos que se pacta el procedimiento de obras conforme el sistema de ajuste alzado, ¿no? Entonces, de precio unitario. Entonces, el contratista se presenta con un certificado para ser satisfecho por la administración y la administración no le paga. No le paga un certificado, no le paga dos, no le paga tres, al cuarto certificado y dice, bueno, mire, si usted no me paga, rescindo la obra y la paralizo. Me explico, a eso se refiere con el derecho de rescindir el contrato por causas atribuibles a la administración pública. Por ejemplo, la falta de pago es una de ellas. No sé si he sido claro, muchachos. Sí, profe, perfecto. Sí, bien.
Estoy un poco congestionado y no me escucho bien. No sé si ustedes me escuchan bien. Perfecto. El contratista además tiene deberes, no son todos derechos. Y el primer deber tiene que ver con esto que dijimos nosotros de la autorización para ceder, que es que debe cumplir el contrato intuito persona, es decir, en forma personal. Esto no significa que no tenga empleados, no, significa que no puede traspasarle el deber de cumplimiento a otra empresa. Otro deber es el de iniciar la obra conforme la planificación establecida en el pliego. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que tiene que empezar la obra en tiempo y forma. Como ustedes saben, al ser una licitación pública, el mecanismo ordinario tiene también el deber de ofrecer garantía y la de presentar un plan de obra, es decir, un plan de trabajo. También va a tener que acompañar no solo el plan de trabajo, sino el material mecánico y humano que va a necesitar o que va a utilizar para la realización de la obra. Todo eso tiene que estar informado. Y en relación al control que realiza la administración pública, es decir, a través de inspectores, obviamente, inspectores idóneos para la obra que se está realizando, el contratista debe aceptar dicho control, que va a estar relacionado a la dirección de la obra, a la tasación de la obra, a la inspección de la obra. Incluso el Estado puede ofrecer, y digo ofrecer para no decir imponer, un representante técnico, es decir, si es una obra, un ingeniero, un arquitecto, etc. Bien, si nosotros decimos que el contratista debe realizar la obra intuito persona, se entiende que la obra la ejecuta en forma directa, sin intermediarios. En la hipótesis de necesitar terciarizar una parte pequeña de la obra, ínfima de la obra, necesita la autorización del órgano estatal. Cuando nos referimos a los derechos de la administración pública, el principal en una obra pública es recibir la obra conforme el proyecto de trabajo realizado o el plan de trabajo realizado. En la hipótesis de incumplimiento, tiene la facultad de rescindir el contrato. También, en el caso de observar incumplimientos, puede aplicar sanciones pecuniarias, es decir, puede multar a la empresa por incumplimiento. También tiene el derecho, y yo acá diría, y el deber, de retener el 10% de cada certificado que se te paga en concepto de fondo de reparo. Y también posee el derecho de recibir provisoriamente la obra hasta tanto
verifique su correcto su correcta construcción, es decir, que puede recibir provisionalmente la obra hasta que se subsanen o corrijan los errores que pueden aparecer en ella. Y ahora entramos quizás en la fase más importante, que es el pago de la obra pública. Muchachos, no les digo nada nuevo si les digo que, o si les comento, que el pago de la obra es el componente especial de este contrato, lo cual redunda en un derecho del contratista y en una obligación de la administración pública. ¿Dónde van a estar las condiciones de pago? En el pliego de bases y condiciones. Más allá del sistema que hemos visto antes de cómo se va a pagar la obra, la administración pública debe certificar cada etapa de la obra concluida. Y para realizar el pago del precio, conforme lo pactado en el pliego, la administración extenderá los certificados de obra. En la práctica administrativa, el certificado lo conceptualizamos como todo documento con finalidad de pago o crédito documentado. Repito, muchachos, el certificado de obra se conceptualiza como todo documento con finalidad de pago o crédito documentado que expide la administración pública a favor del contratista. Muchachos, los certificados de obra son actos administrativos. Los certificados de obra son actos administrativos. Que van a poner de manifiesta la existencia de una relación jurídica entre la administración y el contratista. El cual evidencia un crédito a favor del contratista contra la administración. Dicho en términos sencillos, el contratista es acreedor de la administración. El certificado de obra posee la categoría de instrumento público. Repito, el certificado o los certificados de obra poseen la categoría de instrumento público. Por tal motivo, para impugnarlo, es necesario promover la acción de falsedad. Es decir, si alguien quiere impugnar un certificado que goza de la categoría de instrumento público, debe
realizar la acción de falsedad. Primero en sede administrativa. Agotada la vía, en sede judicial. Perdón, profesor, ¿son negociables los certificados de obra? Parte de la doctrina entiende que sí. Parte de la doctrina entiende que son negociables. Y esto se basa o se justifica, cuando digo parte de la doctrina, mayoritariamente, son muy pocos los que dicen que no, pero los certificados pueden cederse, todo porque la ley de obra pública, a mi entender, no contiene restricciones al respecto. Es decir, no fija ningún límite a la cesión de estos certificados. Pero lo que vos tenés que tener en cuenta es que los certificados de obra no es una orden de pago, sino un instrumento fehaciente por el cual se acredita el monto de la obra y el quantum del crédito que posee el contratista. Voy a repetir esto. Los certificados de obra pueden cederse. Nosotros en la cátedra entendemos que sí. ¿Por qué? Lo fundamentamos. Porque la ley de obra pública nada dice al respecto. Entonces, si no está prohibido, está permitido. Ahora, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que el certificado de obra no es una orden de pago, que uno va a la ventanilla y lo cobra. No, es un instrumento fehaciente que va a acreditar que la administración le debe a ese contratista un monto determinado. Doctor, disculpa, entonces sería una cesión de derechos de financiera. En realidad se cede el instrumento. Al cederse el instrumento debe contar con un endoso. El endoso sería la cesión. No es necesario hacer una cesión de derecho propiamente dicha, ¿no? Es decir, no hace falta hacer una escritura pública para ceder. Basta con el endoso. ¿Me explico? Como si fuera un cheque. Sí. Como si fuera un cheque. Al contratista le sirve como un crédito, ¿verdad? O sea, negociable para establecer una deuda y demás. Es así, Gustavo, como vos lo decís. Sí. ¿Alguien me iba a preguntar algo más? Sí, con respecto a lo que usted dijo de la impugnación. ¿Ese procedimiento de impugnación tiene que ver con el procesal civil y comercial o es otro tipo de recurso de impugnación? En primera instancia, la impugnación debe realizarse en sede administrativa. ¿Cómo se llama esa impugnación? Impugnación de certificados. Es una acción en el no en el contencioso. Es en el mismo órgano, se realiza ante el mismo órgano que emitió el instrumento, ¿no? Por el motivo que fuera. Ahora, los motivos, no sé, que sea, no sé, se me ocurre, que se emita un certificado sin que exista la parte de la obra realizada o que haya un error material. Entonces la administración puede subsanarlo. Obviamente, previa fundamentación. Pero en el caso de insistir que la administración nada haga, entonces sí, procede en el contencioso administrativo, ¿no? Como una acción judicial. Entiendo yo que de reeducación de falsedad. Ok, gracias. No, por favor. Entonces, muchachos, lo importante es que nos queden claro es que no es una orden de pago, sino un instrumento fehaciente por el cual se acredita no solo el monto de la obra, sino también el quantum del crédito del que goza el contratista. Esto nos quedó más o menos claro, ¿no, muchachos? Es importante. El tema de los certificados. Bueno, claro. Existen distintos tipos de certificados. Tenemos el certificado parcial, que es aquel que la administración otorga
por parte de la obra ejecutada y que va a estar enmarcado en un espacio temporal, es decir, en un tiempo. Puedo creer. Entonces, el certificado parcial lo va a otorgar la administración por parte de la obra terminada, en un lazo determinado de tiempo. Después tenemos el certificado por acopio de materiales. Perdón, profe, después del parcial que dijo. Certificado parcial, certificado por acopio de materiales. Ah, está, perdón. Se me acordó justo. No, tranquilo. El certificado por acopio de materiales va a consistir en el reconocimiento por parte de la administración de los materiales adquiridos por el contratista y que van a ser incorporados o fueron incorporados a la obra. ¿Puedo repetir, por favor? Sí, cómo no. El certificado por acopiar significa guardar, cuidar, tener. El certificado por acopio de materiales va a consistir en un reconocimiento expreso que hace el órgano estatal sobre los materiales adquiridos por el contratista y que fueron utilizados en la obra o serán utilizados en la obra. Entonces tenemos el certificado parcial, el certificado por acopio de materiales. El tercer certificado es de variación de costos y esto está correlacionado a la ecuación económica financiera que hablamos antes. El certificado de variación de costo es un reconocimiento que realiza la administración por el encarecimiento de la obra a ejecutar. Es decir, la administración toma conocimiento del aumento de los costos de la obra y lo compensa a través de un certificado de variación de costos. Con el mismo fundamento que utilizamos antes. No se puede aceptar por parte de un órgano estatal el enriquecimiento sin causa. Si se pactó una obra de 10 y hoy vale 12, la administración debe pagar 12, no 10. Para eso utiliza el certificado de variación de costos. Y por último, tenemos el certificado final. El certificado final también tiene a equilibrar la relación contractual entre las partes. ¿Por qué? Porque va a consistir en un reajuste de las diferencias que en más o en menos hayan surgido a lo largo de la relación contractual y la ejecución de la obra. El certificado final puede ser tanto a favor de la administración como a favor del contratista. Generalmente es a favor del contratista, porque no es nada más ni nada menos que reajustar a la acción, ajustar al momento actual de recepción de la obra los costos de la misma.
profe, la diferencia con el caso anterior es que se hace, bueno, el de variación de costos se puede hacer en cualquier momento. En cualquier momento, claro. Claro, en cambio al finalizar la obra. Por lo general, en una obra que lleva mucho tiempo, los contratistas cada 6 meses piden un reajuste, ¿no? Invocando ¿qué? El desequilibrio económico, la inflación, el aumento de los costos. Si, como en el ejemplo que le di antes, por el hecho del príncipe, no te cierran la frontera y a vos te resulta que lo que traías $1, acá te sale 2. O lo que es peor, lo que traías de afuera, acá no se hace. Entonces tenés que, una empresa te lo confecciona, pero a un valor sideral. Bueno, ahí vos tendrás la posibilidad como empresa de rescindir el contrato, ¿no? Por una cuestión ajena al constructor. Entonces, el certificado que se los di con el nombre de variación de costos tiene por finalidad restablecer el equilibrio. Ahora, claro, ¿cómo establecemos cuál es el equilibrio? La ecuación económica financiera es lo que a vos te permite establecer el quantum del equilibrio que tenés que compensar. ¿Me di a entender, muchachos, hasta acá? Sí, profe. Bueno, nos queda por ver qué es el fondo de reparo. Cuando hablamos de fondo de reparo nos estamos refiriendo o lo relacionamos a los distintos certificados que emite la administración a favor del contratista. Como ustedes saben, ese reconocimiento del crédito a favor del contratista habilita a la administración pública con el solo fin de resguardo de descontar del certificado a pagar un monto establecido en el pliego de bases y condiciones, que por lo general es de un 10% de cada certificado. A ese descuento, a esa retención que se hace en el pago del certificado, es lo que nosotros llamamos fondo de reparo. Y es nada más ni nada menos que un resguardo a favor de la administración por posibles incumplimientos que realiza el contratista. También sirve como un elemento de coacción ante la aplicación de multas y tener de dónde cobrar la administración. Este fondo de reparo no es este descuento del 10% que se hace por cada certificado, no significa que quedan las arcas del órgano estatal. No, es una mera reserva. Va a quedar reservado, retenido, hasta que se entregue el final de obra. Una vez entregado el final de la obra, ahí se restituye al contratista. Porque fíjense el concepto que les di hace un rato. El fondo de reparo es un descuento que los pliegos autorizan a retener de cada certificado, a fin de asegurar la responsabilidad pecuniaria del contratista. Ahora bien, esto, muchachos, no significa que el dinero quede para la administración pública. Es decir, que por cada certificado el contratista pierde el 10%. No. Finalizada la obra, aceptada la obra, se le restituye. ¿Se restituye exactamente el mismo precio o a monto actualizado, profesor? Yo le pregunto por inflación. Por lo general, salvo petición de parte, si no está estipulada en el contrato, es al monto de retención. Si no está estipulado en el contrato. También puede ser que el contratista solicite
solicite una revisión sobre el monto y una actualización de la retención. Pero por lo general es sobre el monto retenido. Lo cual no implica o no le impide a la administración, al contratista, que le requiere a la administración la actualización de esos fondos. No solo la restitución, sino la actualización. Pero como por ejemplo, por lo general, el fondo de reparo es sustituido por otro aval. ¿Qué quiero decirles? Que ese 10% que se retiene del certificado, el contratista puede sustituirlo por otro elemento de valor económico. Por ejemplo, ofrecer como una suerte de garantía un seguro, un inmueble, un bien inmueble, y con eso el contratista garantizaría el total de la obra en forma previa. En este caso, si hay un aval que garantiza el cumplimiento de la obra, no tiene sentido generar el fondo de reparo, porque la garantía persiste. ¿Se entienden, muchachos? ¿Me di a entender, chicos? Sí, profe, perfecto. Bien. Entonces, el fondo de reparo tiene un solo fin: garantizarle a la administración una suerte de reseguro. A la administración, el fondo de reparo siempre va a ser inferior al 10%. El 10% menos. No existe el fondo de reparo del 30 al 40, eso es un absurdo. Porque colocaría en estado de insolvencia al contratista. Ahora, esto no significa que la administración se quede con el dinero, sino que es una simple garantía. Ahora, esa garantía puede ser reemplazable. Si viene el contratista y ofrece otro tipo de garantía, el que fuera, bueno, bienvenido sea. No hace falta gestionar o gestar el fondo de reparo. Ya está garantizada la obra. La administración tiene, ante incumplimiento, de dónde recuperar su dinero. Bueno, nos queda por ver la recepción de la obra. Y en estos 20 minutos entiendo que lo podremos hacer. La recepción de la obra es el modo habitual en el cual concluye las obligaciones establecidas en el contrato. Podemos decir que es el mecanismo mediante el cual el contratista entrega a la administración pública la obra objeto del contrato. La recepción de la obra se produce siempre a juicio del contratista. Es decir, cuando la empresa entiende que la obra está terminada y tiene el derecho de exigirle a la administración la toma de posesión de la obra. Pero la administración pública, previo a eso, tiene la potestad de verificar el estado de la misma, pudiendo negarse a recepcionarla en casos de vicios graves, ¿no? Salvo que sean vicios ocultos. La recepción de la obra se materializa a través de un acto expreso. Es decir, se labra el acta respectiva de aceptación de la obra. Esto no impide que haya una aceptación tácita. La aceptación
tácita, que generalmente es parcial, se genera cuando la administración pública comienza de manera unilateral a hacer uso de la obra. Siempre le conviene, en el caso del contratista, que se celebre un acta con el objeto de deslindar responsabilidades por algún daño que pueda producir la obra, el uso de la obra. En el supuesto de que la administración pública se niegue a receptar la obra, el contratista tiene distintos mecanismos para instar su aceptación. Puede intimar judicialmente, para realizar la instancia judicial previamente debe intimar a la administración para que recepcione la obra, es decir, agotar la vía administrativa. Y en el supuesto de que el contratista haga entrega de la obra, que el contratista haga entrega de la obra, está sonando mi teléfono, no le den bolilla, que lo deje lejos. Bueno, me perdí. ¿De qué estaba hablando? Si el contratista se entrega de la obra. Si el contratista entrega la obra y la administración no la rechaza en un término de 30 días y guarda silencio, se considera, por el silencio de la administración, que opera automáticamente la aceptación. Ustedes vieron cómo funciona el silencio de la administración. Ustedes realizan una petición, no les contesta, significa no. Sí, es al revés, justamente, ¿no? Acá es al revés. Igual que en la renuncia, en el empleo público, cuando lo veamos, se van a dar cuenta que el agente público tiene el derecho y el deber de anunciar su renuncia. Si la administración guarda silencio, se considera que fue aceptada. Esa es la única excepción. Bueno, existen distintos tipos de recepción: la parcial, la provisional y la definitiva. Con esto termino y los libero, muchachos. La recepción parcial es aquella que se realiza sobre una parte determinada de la obra, que se encuentra concluida y libre para su uso, es decir, con capacidad de ser usada. La recepción parcial puede ser provisional o definitiva. Si es proporcional, el contratista tiene derecho a que se le devuelva la garantía proporcional de la obra. Obviamente, y del fondo de reparo proporcional. Puedes repetir, pero no entendí. Sí. ¿Puede ser provisional o definitiva? Sí, voy a repetir. La recepción parcial se genera cuando la administración acepta una porción de la obra concluida y que esté libre para su uso, es decir, que la pueda usar.
puede ser provisional o definitiva. Ya vamos a ver la diferencia entre una y otra, porque es la que sigue. En cuyo caso, de que se acepte en forma provisional o en forma definitiva, el contratista puede solicitar el reintegro proporcional de la garantía que ofreció o del fondo de reparo que se le descontó. Perdón, doctor, a ver, me confundí. ¿Los tipos de recepción que son? ¿Parcial, provisional? Y definitiva. Estamos en la parcial. Estamos en la recepción parcial. Ajá. Miren, la diferencia sustancial entre parcial y total es que el parcial se hace sobre un tramo de la obra. Pero tiene que tener una característica especial, que ese tramo de la obra se encuentre libre para su uso, es decir, que la administración pueda usarla. Si no, no hay recepción. ¿Me explico? Si está en obra, no hay recepción. Ahora, siempre cuando hablamos de recepción parcial es sobre una porción de la obra, una porción determinada, concluida de la obra. Ahora, la recepción, a su vez, puede ser provisional. ¿Qué significa recibir la obra en forma provisional? Es decir, que va a tener un plazo la administración pública para observar, para probar la obra. ¿Me explico? Y en ese periodo el contratista, ante las objeciones realizadas por la administración pública, podrá subsanar los defectos que vayan apareciendo en la obra. No sé, en un techo una gotera, bueno, tendrá que solucionarlo. En una pared, humedad, tendrá que solucionarlo. Por eso hablamos de recepción provisional. ¿Por qué? Porque es un periodo de prueba donde la administración, en el uso de la cosa, empieza a observar defectos de carácter técnicos. ¿Me explico? Ahora, en ese periodo de tiempo de observación, o de prueba, como ustedes quieran llamarlo, el contratista tiene el deber y el derecho de reparar la obra. En cambio, si se produce la recepción definitiva, que por lo general se va a producir cuando caduca, ¿no? Cuando expire el plazo de recepción provisional, se genera automáticamente la recepción definitiva de la obra. Obviamente, se tiene que realizar un acta de aceptación. Y esa acta de aceptación de la obra da por concluido el negocio jurídico entre la administración pública y el contratista. Y quedan liberados de sus obligaciones ambas partes. Con una sola excepción, y esto tenganlo presente, que son los vicios ocultos que puede tener la obra. Porque toda obra goza de una garantía en un plazo de tiempo. ¿Se entiende? Si alguien transcurrió o caminó o anduvo con el auto por Ruta 6, vieron que algunos tramos prácticamente lo arreglaban un día y a los 15 días estaba roto de nuevo. Bueno, ahí existía el sistema de garantía. ¿Por qué? Porque la administración estaba en uso de esa obra. ¿Me explico? Que después fueron reparaciones sobre reparaciones. No sé cómo estará ahora porque hace mucho tiempo que no voy por ahí, pero bueno, era muy común que la ruta estuviera rota. Entonces, la aceptación parcial solo se produce sobre una porción de la obra que se encuentre ya terminada y libre para su uso. La administración lo usa. Esa porción la puede aceptar en forma provisional o en forma definitiva. ¿Cuándo se produce en forma definitiva? Cuando vence el plazo previsional, que por lo general es de 30 o 60 días, ¿no? Aunque está establecido en el acta de entrega. Sobre la etapa provisional, el contratista va a poder reparar aquello que no funcione o que esté mal. Ahora, cuando se realiza
la recepción definitiva significa que la inspección ya fue realizada por parte de la administración pública. Este hecho va a generar una responsabilidad por parte de la administración pública en el sentido que ha realizado el control sobre la obra. Como ya realizó el control sobre la obra, sus inspectores han dado fe de que la obra está en condiciones de ser usada, salvo una sola excepción, que son los vicios ocultos, aquellos que a simple vista no se puede observar. Bueno, con esto quedamos, o hemos hecho un paneo muy abuelo de pájaro de lo que es la obra pública y la forma del contrato de obra pública. ¿Tienen preguntas, muchachos? Sí, yo tengo una, profe, perdón. No hay problema, vamos. Cuando habla de esta recepción parcial, la otra parte que no recepta es porque, o sea, está receptada de forma total, definitiva, la que no cae dentro de la parcial. No, lo que pasa es que, a ver, vos tenés una porción de la obra que la aceptás, ponele un 10%, hacemos, no sé, creo que se llama peine, ¿no? En un hospital hacen 5 peines, es decir, 5, como que está dividido en 5 partes. Vos recibís el primer peine, ¿no? La primer parte de la obra. Esa obra tiene que estar terminada y libre para el uso, es decir, vas a tener la recepción, consultorios externos, enfermería, la guardia, por ejemplo. Eso lo aceptás en forma provisoria o en forma parcial. Eso no significa, o en forma definitiva. Eso no significa que el resto de la obra esté terminada, ¿no? Está en construcción. Pero vos esa parte ya la aceptaste. Si aparecen vicios ocultos, te lo repararán. Si no, quedará aceptada. Después pasará lo mismo con el segundo peine, el tercero, el cuarto y el quinto. Depende cómo sea la obra. Entonces, la parcialidad de la aceptación es sobre la parte terminada, lo cual no significa que la obra esté concluida en su totalidad. Y entonces no entiendo cuándo sería total. Ahí es donde yo me mareo. No, la recepción total, sí, cuando claro, la obra cuando está totalmente terminada. Pero ¿y si la va aceptando de forma parcial? No entiendo. Claro, por parte, bueno, imagínate que la obra se haga en 5 etapas. Sí. Vos aceptás la primera etapa, la segunda etapa, la tercera, a medida que van terminando. Cuando se concluyen las 5 etapas, ahí haces la aceptación definitiva y total de la obra. Ah, no es para algunas obras es total y algunas, si es en etapas, va a ser parcial. Es para todo lo mismo. Sí, toda obra pública, dependiendo del tipo de la obra pública, va a estar sujeta a condiciones especiales. Si, por ejemplo, vos en vez de un hospital haces un camino, ¿no? Y hacen 10 kilómetros y te dan el uso, ¿no? La obra son de 100 kilómetros. Por ejemplo, una ruta, no sé, ampliamos la ruta 7 de Buenos Aires a San Luis. Y resulta que estamos hablando de casi 700 kilómetros. Bueno, esa obra, esa ampliación de obra, te la van otorgando por parte. A medida que ellos van terminando, vos vas haciendo una recepción parcial. ¿A qué se refiere a parcial? A un tramo de la obra, aquella que está libre para el uso. Si no está libre para el uso, no la aceptás, porque no tiene ningún sentido. Entonces vos vas aceptando, por ejemplo, de Luján a San Andrés de Giles. Entonces ahí tenés un tramo, que serán 50 kilómetros donde vos la aceptás. ¿Por qué? Porque el camino está libre para su uso. Entonces es una aceptación parcial sobre un tramo. Ahora, la obra no está terminada. Vos la aceptación total de la obra la hacés cuando la obra termina. Pero esos 50 kilómetros vos la podés tomar en forma provisoria, aceptás en forma provisoria, para ver el uso, si el uso corresponde, si no hay vicios, y una vez concluido el tiempo de etapa de revisión, la aceptás en forma definitiva, no total. Definitiva esa porción, porque faltan 10 o 20 porciones más de ruta. ¿Me entendés? Sí. La claro. aceptación total de la obra es cuando la obra está terminada. Es decir, cuando vos tenés las dos manos de acá, de Buenos Aires a, no sé, a Villa Mercedes, San Luis, por darte un ejemplo.
Perfecto, profe, muy claro, gracias. De la zona de San Luis hacia autopista. Una pregunta, Sí. profesor. La devolución de los fondos de reserva, ¿se hace solamente a la aceptación total? ¿Tiene que ver, incluye o no el tema de la garantía? ¿O en qué momento? ¿Cómo se hace eso? Bien. Viste que dijimos recién que el fondo de reparo es un descuento del 10% de los certificados de obras. Si la aceptación se realiza en forma total de la obra se concluye totalmente y la administración la acepta, ahí tiene que devolver o la garantía, lo que haya dado como aval, o el fondo de reparo en su totalidad. Cuando la aceptación es parcial, puede liberar la garantía o liberar el fondo de reparo solo en la parte proporcional de la obra concluida. Si finalizó y se aceptó un 10% de la obra, solo se resolverá el 10% del fondo de reparo o del aval en garantía. ¿Me explico? Siempre la administración se va a quedar con el porcentaje restante para reasegurarse el cumplimiento de la obra. No sé si esa era tu pregunta. Sí. Me hacía lío con el tema del tiempo de garantía, ¿no? Porque si pasaban 30 o 60 días más la garantía y demás, podía llegar a estar afectado todo eso un tiempo bastante grande. Sí, no, lo que pasa es que vos ofrecés garantía o te hacen el descuento del fondo de reparo. Las dos cosas no, una de ellas. Generalmente para que el fondo de reparo no sea exigible, la mayoría de las licitaciones públicas exigen una garantía sobre la obra. Garantizada en la licitación pública ya no hace falta generar el fondo de reparo. La mayoría de los pliegos lo exigen. Gracias, profesor. No, por favor. ¿Lo tenemos el jueves ¿Otra también? pregunta, muchachos? ¿Otra pregunta? ¿No? El jueves, no sé si el doctor De Santis viaja, yo voy a estar en Buenos Aires, así que si el doctor De Santis viaja, nos veremos. Pero todavía no me confirmó. Yo le ofrecí darle clase el día de ayer, pero no me contestó de que bueno, que lo tenía en cuenta, pero no me ha dicho que viajaba. Así bueno, la verdad que lo ignoro. Si no, nos veremos seguramente 10 minutos antes de empezar la clase. Bueno, muchachos, espero que le haya sido de utilidad. Gracias, y bueno, profesor. Cualquier duda que Sí, profe, excelente. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. se agradece. Cualquier duda que tengan, bueno, la clase que viene lo discutimos, lo charlamos, ¿sí? Sobre este o sobre cualquier tema que le haya quedado duda. Un lujo, profesor. Muchas gracias. Si no es el jueves, probablemente nos estemos viendo el martes porque, como les dije, las chicas están con un problema de salud. No sé si van a poder dar las clases. Así que bueno, si no nos vemos el jueves, probablemente el día martes próximo. Gracias. Bueno, muchachos, que tengan buena semana. Gracias, doctor. Buenas noches. Disfruten el fin de semana. Buenas noches, un placer, como siempre. Hasta luego. Un gustazo. Gracias. Gracias, doctor.